¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva asignatura. Esta asignatura es psicometría en su volumen número 2. Vamos a dar seguimiento a la asignatura que tuvieron en el cuatrimestre pasado de psicometría 1, donde aprendimos acerca de los instrumentos en el ámbito psicológico, su aplicación y todas las bases de ello. Y pues ahora vamos a dar inicio con una nueva asignatura. Pues sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y me gustaría presentarme, sé que algunos de ustedes ya me conocen, pero también si hay alumnos nuevos en esta asignatura, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Janet Blancas, tengo la licenciatura en psicología, tengo una maestría en psicología organizacional. Si algo me apasiona son las organizaciones, el contacto con las personas. Llevo 9 años estando en recursos humanos y tratando todos estos temas que tienen que ver con administración del capital, nómina, evaluaciones de desempeño, desarrollo organizacional, implementación de normas, creación de departamento tal cual de recursos humanos y todo lo que implica. Y eso me gusta bastante, pero también me apasiona ser docente. Ya llevo 5 años trabajando como docente e instructor a frente de grupos y bueno, pues tengo una certificación en psicología organizacional por la Federación Mexicana de Psicología. Tengo una certificación también en diseño e impartición de cursos a través de la SEP y el Conocer, ¿no? Que es un estándar de competencia. Y pues bueno, soy agente capacitador externo registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y todo esto pues me ha permitido ir aprendiendo y formándome para lograr compartir mi experiencia y mis conocimientos con ustedes. Así que espero que esta materia para ustedes sea de mucho agrado, que sea de fácil aprendizaje y que logremos al final obtener este aprendizaje con respecto a lo que es la aplicación de la psicometría, porque esta materia ya va muy enfocada en todas estas bases que se han aprendido cómo aplicarlas. El objetivo general es que al finalizar la asignatura ustedes como alumnos determinen los aspectos psicométricos de un instrumento psicológico, ¿no? Recordemos que existen diferentes instrumentos de evaluación, pero nos vamos a centrar en los instrumentos psicológicos que pueden ser aplicados en cualquier ámbito educativo, clínico, organizacional, social también. Y bueno, pues vamos a aprender de un par de instrumentos, ¿no? Que son los criterios de aplicación de los test. Hay un test gestáltico, la escala de WISC, la personalidad múltiple, los factores de personalidad, con la finalidad de que ustedes puedan aplicar los criterios de evaluación psicométrica y poder realizar una interpretación adecuada de estos instrumentos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a aprender en esta asignatura. Tenemos 6 temas y estos temas tienen que ver con la introducción a lo que son los aspectos psicométricos, las normas éticas, y en eso nos vamos a centrar en esta sesión. Vamos a hablar en el test gestáltico, el visomotor de Lauretta-Bender, que es este test. Vamos a hablar de las escalas de Wechsler, WISC y MICE. Minnesota personalidad múltiple y factores de personalidad. Y también cuáles son la calificación, las actividades y los criterios para la interpretación de estos instrumentos. Entonces, esta materia es muy práctica porque tal cual van a aprender toda esta práctica, toda esta aplicación de los instrumentos y cómo sí los pueden comenzar a manejar. Hoy nos vamos a centrar en 2 temas. El primero, que son los aspectos psicométricos de los instrumentos psicológicos, todo lo que envuelve a estos instrumentos psicológicos, pero también cuáles deben ser las normas éticas en el manejo de los instrumentos psicométricos, porque si algo tiene que quedar en todo momento como el centro, es la ética del psicólogo frente a su evaluado. Tenemos que cuidar en todo momento esta situación. Les quiero compartir la forma de evaluación para esta asignatura. Esta va a ser una asignatura que implica la entrega de un proyecto. Entonces, el 40% de su calificación total va a ser este proyecto, el 30% va a ser exámenes y el otro 30% van a ser las tareas. En su momento estaremos hablando de cuáles son los entregables, cuáles son las actividades a realizar y vamos a también a definir cuál va a ser el proyecto que
A alguna o alguno de ustedes va a presentar frente a la comunidad CETEC y que ahí me va a dar mucho gusto, pues que compartan lo que se ha aprendido en esta asignatura, porque el objetivo es que sea una asignatura que les permita compartir lo que han aprendido. Vamos a entrar de lleno al tema y me gustaría retomar estos aspectos básicos de lo que es la psicometría. ¿Qué es la psicometría en sí? Pues es una disciplina que forma parte de la psicología en la que se basan los procesos de medición. Cuando hablamos de medir un aspecto psicológico, hablamos de la psicometría. ¿Cuáles son esos procesos de medición? Tienen que ver con el diseño, la construcción, el ajuste, pero también la puesta en marcha de pruebas psicológicas, así como los aspectos éticos de su aplicación, que ahorita los vamos a tocar. La perspectiva teórica incluye esas teorías que tratan de las medidas en psicología, encargándose de describirlas, categorizarlas, evaluar la utilidad de los instrumentos y la precisión de dichos instrumentos, así como la búsqueda de nuevos métodos, teorías, modelos matemáticos que permitan pues ir mejorando estos instrumentos. La perspectiva práctica de la psicometría se ocupa tanto de aportar instrumentos adecuados para conseguir buenas medidas, como aplica para los usos de los mismos y que se puedan realizar de una manera adecuada. Y estos instrumentos, desde la perspectiva práctica, son los instrumentos llamados test psicométricos, que justamente son los que vamos a ver durante toda esta asignatura. Entonces, la psicometría, en resumen, es una disciplina que se encarga de la medición de estos instrumentos de evaluación o estos instrumentos psicométricos y la importancia que tienen ellos. La psicometría es esta rama que mide y cuantifica los procesos psicológicos y las capacidades cognitivas de una persona. Gracias a la psicometría es posible, sobre todo, y ese es el punto más importante, asignar un valor numérico a características y sucesos concretos, volverlo intangible completamente tangible. De esta manera, pues va a resultar mucho más fácil comparar diferentes contrastes entre personas o ciertos criterios determinados y llegar a establecer teorías e hipótesis sobre el funcionamiento de la mente, sobre el funcionamiento de esta parte psicológica, ¿no? Entonces, ese aspecto es sumamente importante considerar de la psicometría. Entonces, este aspecto de la utilidad es sumamente importante considerar. ¿Y cuál es el objeto de la psicometría? Pues el objetivo de la psicología, el objetivo de la psicometría es que nos permite medir cuantitativamente, a través de recabar y ordenar datos, aspectos cualitativos de la psicología, ¿no? Como son las diferentes características psíquicas que tiene cada ser humano. Entonces, ese es un punto primordial. Vuelve cuantitativo lo cualitativo. Y ahí es donde entra la psicometría para obtener información. ¿Qué valores cuantifica la psicometría? Pues la psicometría es una ciencia bastante amplia que nos apoya a asignar un valor determinado a casi cualquier rasgo de una persona. Y entre esos rasgos de cada ser humano se encuentra el nivel de inteligencia, la personalidad y la actitud, las habilidades y las aptitudes, las capacidades, las reacciones y la capacidad mental. Entonces, todos estos aspectos y muchos más que tienen que ver con rasgos psicológicos son lo que la psicometría mide. Y ahí es donde entran todos estos instrumentos, porque son los instrumentos los que nos permiten identificar y cuantificar estos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos psicométricos de dichos instrumentos de evaluación? Pues lo vamos a ver y tiene que ver con el atributo psicológico. De hecho, puntualizaba mucho en la materia de psicometría 1 sobre lo que es un atributo psicológico. Un atributo psicológico significa medir características específicas y cabe resaltar que eso tiene que ser muy específico, porque no podemos medir en una persona unos aspectos, es decir, inteligencia, pero también ansiedad.
pero medir ansiedad y también el tema psicológico, ¿no? O la personalidad y la ansiedad. No pueden ser ambos aspectos al mismo tiempo. Tiene que medir un atributo específico, sus rasgos, sus dimensiones que describan sus funciones intelectuales, pero también de personalidad. Teniendo claro que el objeto de medición de la psicometría es el atributo psicológico y no propiamente las personas, sino los atributos que estas personas tienen, se procede a describir, delimitar, pero también argumentar todo aquello que es y que no es un atributo, algo que le pertenece, es decir, una característica de esa persona. A partir de la observación de las conductas, esto, pues, es el constructo teórico que sustenta dichas pruebas, ¿no? Que hay toda una investigación, porque el constructo teórico se refiere al sistema de proposiciones que se relacionan entre sí formalmente y se relacionan con fenómenos que son observables. ¿Qué puedo observar en una persona? Su inteligencia, su depresión, su ansiedad, temas de aptitudes y que todo esto por medio de reglas entre la teoría y la conducta, ¿no? Ejemplos de qué pueden ser atributos psicológicos y qué se puede medir, justo como les decía, puede ser la ansiedad, pero también la aptitud matemática, la inteligencia y la personalidad. Y es importante entender que no podemos medir varios aspectos o varios atributos psicológicos en un mismo instrumento. Debe ser un instrumento específico para cada una de estas características. Retomando este punto, es importante mencionar y hacer como una recapitulación de estos o estas definiciones que tienen que ser ya una base para ustedes, que es el error de medición. ¿Qué es? Pues se representa y controla a partir de ajustes estadísticos y hace referencia a la influencia que puede tener cualquier variable que no se controla sobre la puntuación obtenida en un test, ¿no? Entonces, en un test puede haber un breve error o un pequeño error de medición a causa o por influencia de aquellas variables sin controlar. Pero también tenemos lo que es un ítem o un reactivo, que lo vamos a ver bastante en esta asignatura. ¿Cuáles son los ítems y aciertos o reactivos de cada instrumento? El ítem o reactivo es una unidad básica, es decir, una cosa que compone un test o una prueba. Los ítems pueden ser redactados en forma de afirmaciones, pero también en forma de preguntas, y estos deben cumplir con criterios y escalas que sean específicas, que nos permitan indagar a través de ellos el atributo. Es decir, yo quiero entender la ansiedad, pues creo ítems que me permitan, a través de afirmaciones o preguntas, comprender el nivel de ansiedad, el nivel de inteligencia. La fiabilidad y la validez son dos términos sumamente importantes para esta asignatura y que los vamos a estar tocando constantemente. Fiabilidad es ese conjunto de métodos, pero también de técnicas que son utilizadas por los psicólogos para estimar el grado de precisión con el que se están midiendo dichas variables, ¿no? ¿Qué tan precisa es la variable? A ver, ¿realmente mide ansiedad o está midiendo depresión? ¿Qué tan fiable es este cuestionario? Cuando un psicólogo aplica un test, una escala o cualquier otro instrumento de medida a una persona, se va a obtener cierta puntuación que por razones obvias se denomina puntuación empírica, ¿no? Porque es la puntuación que en ese momento obtiene ese participante. Y la pregunta sería, ¿cómo estar seguros de que esa puntuación obtenida es la que verdaderamente corresponde a esa persona en esa prueba? En otras palabras, ¿cuánto error afecta a esa puntuación empírica? Y bueno, pues responder a esto de cuánta puntuación afecta es el objetivo de la fiabilidad, porque se va a sacar a través de un porcentaje el nivel de fiabilidad. Y la validez es determinar la cantidad de error de los instrumentos de medida. Y esto es básico para cualquier ciencia, ¿no? No importa si es psicometría o cualquier otra ciencia, todas deben garantizar que sus instrumentos tengan validez. Que las mediciones sean fiables es una condición necesaria, pero no suficiente para que sea válido. ¿Por qué? Porque se puede estar midiendo con gran precisión algo, pero que no tiene una capacidad explicativa o predictiva.
No en vano, los grandes debates acerca de la utilidad de los test, las escalas y otras mediciones psicológicas y educativas se centran generalmente en torno a la validez. Para probar la validez de las inferencias hechas a partir de las pruebas, como ocurre para someter cualquier prueba a una hipótesis científica, hay que recoger evidencia empírica que corrobore o refute las interferencias. Y en la materia pasada aprendimos a cómo sacar el índice de error y cómo sacar la validez de la prueba, ¿no? Mucho de lo que aprendimos ahí hablaba de este aspecto. Entonces, como pueden ver, pues la psicometría es aquella ciencia que se encarga de cuantificar estos atributos psicológicos, cuantificar aspectos, garantizando en todo momento su fiabilidad y su validez, y sobre todo la estandarización de esas pruebas. En cada una de ellas lo vamos a ver, pero el que no importa si lo aplico hoy, si lo aplico mañana o lo aplico en un mes, siempre tengo que garantizar que las condiciones se cumplan para que ese instrumento sea fiable y válido. Después de esta muy breve introducción a la asignatura, pasaremos a hablar de cuáles deben ser las normas éticas en el manejo de instrumentos psicológicos, porque la ética es sumamente importante, porque debemos hablar de este aspecto, hacia dónde nos lleva el hecho de decir que deben haber normas éticas en el manejo de instrumentos psicométricos. Pues existe algo que es el código ético, que es este código ético profesional que se refiere al establecimiento, sobre todo, de normas morales, que en este caso un psicólogo debe seguir. En él encontraremos lo que está permitido y lo que no está permitido a la hora del rol profesional, ¿no? Y vienen bastantes aspectos al respecto sobre lo que sí y no puede hacer un psicólogo. El código de ética profesional es el instrumento que ha sido diseñado para poder facilitar el cumplimiento, pero también la puesta en práctica del mandato de los estatutos del Colegio del Psicólogo, en el que se enfatiza sobre todo en la ética como valor central de su profesión y de su ejercicio. La ética debe ser un aspecto fundamental, no solamente para el psicólogo que se aplica o que se dedica a la aplicación de instrumentos psicométricos, sino también el psicólogo en todo momento y en toda circunstancia. El objetivo general de este código es regular el quehacer profesional con acento en la propuesta de criterios de acción, pero también conductas que debe tener el psicólogo. En cuanto a la ética de las pruebas psicométricas, se debe conocer que el uso adecuado de estas es de suma importancia y que va a depender del objetivo del uso. ¿Para qué quiero utilizar las pruebas psicométricas? Generalmente, la realización de pruebas psicométricas es para un diagnóstico clínico, para el reclutamiento y la selección de personal en una empresa o para el ingreso a una institución educativa, que estos son los usos que le podemos dar a las pruebas psicométricas, ¿no? En la materia pasada también abordábamos cuál es el uso que se le da en la psicología organizacional, cuál es el uso que se le da en la psicología clínica y cuál es el uso que se le da en la psicología educativa. Y como pueden ver, en cada una de ellas es distinto, pero al final nos lleva al mismo punto: garantizar la ética y el bien actuar del psicólogo que hace uso de instrumentos de evaluación. El código ético de un psicólogo se entiende como ese instrumento que nos va a apoyar para, uno, garantizar la protección de los usuarios de los servicios psicológicos, sin importar el ámbito en el que se encuentre; vincular explícitamente las normas que van a prescribir los principios generales de cómo se tiene que desarrollar pues todo el proceso; también apoyar a la mayoría de las áreas de aplicación de la psicología, porque como yo les decía, este código ético aplica para todas las áreas, no solamente para la clínica. En la clínica se le hace, en el área clínica de la psicología, se le da un énfasis bastante amplio, pero en todas las áreas de aplicación es importante cuidar la parte ética. Y también el código es o sirve
para ofrecer apoyo al psicólogo, tanto en la toma de decisiones como para educar a terceros que le solicitan acciones contrarias a los principios que rigen su comportamiento. Porque quizá un psicólogo no quiera hacer un mal uso, pero alguien externo sí, y entonces ahí es donde entra esta parte de decir, oye, no se puede, y yo tengo claro lo que sí y no puedo hacer. Y en este código ético, además de muchos artículos, se establecen los siguientes artículos en relación a las pruebas psicométricas, ¿no? Porque esta es la materia que tiene que ver con psicometría. Hay muchos más artículos, pero los específicos que hablan sobre pruebas psicométricas son estos tres. Artículo 15, el psicólogo que construye, adapta, desarrolla, administra o usa técnicas de valoración psicológica, entrevistas, pruebas, cuestionarios u otros instrumentos y los califica o interpreta para fines clínicos, educativos o de selección de personal organizacional o forense, porque también aplica en el área forense, lo hace en forma y con propósitos apropiados para la aplicación y utilidad en las técnicas, ¿no? O sea, si yo es para seleccionar una persona, no puedo usar para otros fines esa prueba, ¿no? Entonces, este es el primer punto importante. Artículo 26. Señala que el psicólogo cuida y promueve el control profesional y comercial de los instrumentos psicológicos reservados solo para psicólogos que cuenten con la debida licencia, es decir, título y cédula profesional. Realmente debemos cuidar y promover el control profesional. No podemos permitir y compartir instrumentos de evaluación con personas que no tienen la formación ni la debida licencia para utilizarlo. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en cómo compartimos la información para evitar estar compartiendo con personas que lo usen como para fines lucrativos, ¿no? O para dañar a terceros. Y el artículo 52 también hace mención de que el psicólogo se abstiene de hacer mal uso de los instrumentos de evaluación, de los resultados y toma las medidas pertinentes para que otros profesionales no hagan mal uso de la información. Esto incluye abstenerse de dar información sobre la persona evaluada. Y en este punto quiero detenerme y es bastante importante, porque sobre todo en la psicología organizacional, cuando para procesos de selección de personal aplicamos un test, pues nos revela información importante sobre nuestro evaluado o la persona evaluada. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos que compartir a lo mejor al gerente, al director o al jefe inmediato los resultados, es no compartir o no divulgar propiamente la prueba. Siempre debe existir un reporte, que en ese reporte se genera un resumen o una breve explicación del obtenido, pero no se revelan datos sensibles, porque esos datos son los que solamente un psicólogo puede conocer, interpretar, entender. Porque si yo le doy ese test a otra persona que no es psicólogo, puede malinterpretar los resultados. Entonces, los expertos en el tema somos nosotros. Debemos generar un informe o un reporte con palabras muy sencillas, ya no tan técnicas, y que muestren solo un resumen de lo que vimos en esa persona. Entonces, estos son al menos tres de los artículos que están relacionados con el código de ética y las pruebas psicométricas. Les invito a que puedan leer de manera completa el código ético del psicólogo, que lo conozcan, que lo entiendan y sobre todo que lo vivan en la práctica diaria, porque muchas veces se nos olvida la importancia que tiene el hecho de que trabajamos con seres humanos. No son máquinas que podemos desmontar, armar y desarmar, son personas y sus sentimientos, su vida y muchas cosas pueden estar en riesgo y en juego. Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosos y sensibles respecto a la importancia que tiene hacer un adecuado uso de los instrumentos. ¿Cuáles son los principios éticos de la evaluación psicológica? Existen principios éticos de la evaluación psicológica propuestos por la APA y son de carácter general para cualquier administración de un test. Y estos principios se dividen en 10 apartados, ¿no? Y cada uno tiene temas muy específicos.
El primero de ellos tiene que ver con la evaluación, diagnóstico e intervención en un contexto profesional, el cómo se tiene que hacer esta evaluación, diagnóstico e intervención. ¿Cómo es la competencia y uso apropiado de las evaluaciones e intervenciones? ¿Cómo se debe llevar a cabo la construcción de un test? El uso de la evaluación en general y con poblaciones especiales, porque de los resultados. ¿Qué pasa con las personas que no están cualificadas, no? Es decir, que no cumplen con ciertas características de ciertos test, porque no todos tienen que ver con un apruebo o reprueba, ¿no? Porque en realidad no es un examen, más bien es se apega el tiempo, por las circunstancias, por los cambios generacionales, se pueden convertir en obsoletos los test. ¿Cómo son los servicios de calificación e interpretación? La explicación de los resultados y también el mantenimiento de los resultados del. Y bueno, pues, ¿qué son los principios éticos en la evaluación psicológica? Son estas normas de comportamiento profesional que deben seguir los psicólogos en cada paso del proceso de evaluación, que tiene validez y fiabilidad. Y sobre todo, que se respete los derechos humanos de los participantes. Esto no es un experimento, no estamos experimentando con plantas, con animales, y aún así, aunque fueran animales, tendríamos que tener un respeto por ellos. Entonces, es importante que se sigan estos principios éticos cuando se haga una evaluación psicológica. Primero, y punto número uno y sumamente importante. Debemos obtener el consentimiento informado, es decir, nuestro paciente, nuestro evaluado, la persona a la que le vamos a aplicar este instrumento, debe estar consciente y debe aceptar todo lo que rodea a la aplicación del instrumento. Debe ser el psicólogo honesto, competente, pero además imparcial. En ningún momento tiene que ser una persona que dañe al otro. No basar las decisiones en datos, normas o resultados de pruebas obsoletas. Hay que investigar que las pruebas que estamos utilizando siguen vigentes, que no son obsoletas, porque entonces estaríamos cayendo en un sesgo importante y en un error de medición importante y sería crítico explicar los resultados. Siempre y en todo momento debemos a nuestros participantes explicarle qué significan sus resultados, mostrarle dichos resultados. No deben ser un secreto. De repente por eso las personas tienen mucho estigma respecto a la psicología, porque hay un secreto o hay mucho escepticismo respecto a, pues no le voy a decir qué resultados obtuvo, no le voy a decir cómo salió. O sea, realmente tenemos que explicar los resultados y mostrar los resultados a los evaluados y mantener los resultados de los test, guardar de manera, de una forma en que no sean vulnerados los resultados, ¿no? Debemos garantizar en todo momento la confidencialidad de los resultados obtenidos. No se deben divulgar, no se deben poner en una página pública ni en un sitio público y el acceso debe ser restringido, ¿no? Debemos garantizar que el acceso sea lo más restringido posible para evitar que generemos daño a nuestros evaluados. Siguiente punto, habla acerca de la importancia de la ética en la evaluación psicométrica. La importancia de la ética en la evaluación psicométrica radica en garantizar que sean válidos y confiables los resultados obtenidos, porque imaginemos que estamos midiendo autismo, depresión, ansiedad. Quizás si estuviéramos midiendo aspectos y aún así, pero no hay una afectación directa, o sea, inteligencia. Puede decir, bueno, tiene un nivel menor, pero imaginemos que tiene un examen para entrar a una universidad muy prestigiosa. Si mi
instrumento no es válido y confiable y los resultados obtenidos son erróneos, esa persona podría perder el acceso a una universidad de prestigio solo porque la prueba fue mala. O si alguien tiene depresión, autismo, ansiedad y yo con mi instrumento no lo detecto, puede estar causando un daño, la persona puede estar en riesgo. Hay riesgos mayores, hay riesgos menores, pero al final jamás debemos confiarnos y debemos en todo momento garantizar esta validez y fiabilidad. Y así como proteger los derechos, pero también el bienestar de los sujetos que son evaluados. Esto es importante, garantizar el bienestar de los sujetos evaluados. Y bueno, pues según un estudio realizado por el APA, es decir, el American Psychological Association, un alto nivel de ética en la evaluación psicométrica está estrechamente relacionado con la calidad de los instrumentos utilizados, que sean instrumentos que sigan vigentes, instrumentos que no sean obsoletos y que ya estén probados previamente. Y sobre todo, que la interpretación de los resultados sea adecuada, porque a veces puede haber un instrumento muy bueno, pero si nosotros no sabemos cómo interpretar, podemos hacer una interpretación errónea. Esto se traduce en una mayor precisión en el diagnóstico y en la toma de decisiones clínicas, educativas, organizacionales, forenses. Imaginemos que hay un test y interpretamos de manera inadecuada el resultado y a lo mejor un niño sufre de violencia, de abuso, o bien una persona tiene un trastorno mental y no lo estamos detectando a causa de que no estamos realmente interpretando de manera ideal el instrumento. Entonces, debemos cuidar en todo momento estos aspectos porque son necesarios. Por otro lado, un informe de la Asociación Española de Psicología Conductual señala que el respeto por la autonomía y la integridad de los sujetos o de los evaluados, la confidencialidad de la información recopilada y la transparencia en el proceso de evaluación son pilares fundamentales de la ética en la evaluación psicométrica. 3 pilares de la ética en la evaluación psicométrica: autonomía e integridad por los evaluados, confidencialidad de la información recopilada, transparencia en el proceso de evaluación. Estos son fundamentales. Otro estudio realizado por Smith and Jones en 2019 encontró que un 80% de los psicólogos consideran que la ética es un factor clave en la medición psicológica, ya que el respeto hacia los participantes y la transparencia en los procesos son pilares esenciales para la integridad de los estudios. Bueno, pues en resumen, la ética en la evaluación psicométrica no solo garantiza la fiabilidad de los resultados, no solo se enfoca en el resultado, sino que también protege los derechos y la dignidad de los individuos evaluados. Y este aspecto es fundamental. Hay que pensar en la persona que está siendo evaluada. Oye, yo tengo depresión y para mí va a ser indispensable obtener un buen resultado para poder entender por qué tengo esta depresión y tener un tratamiento adecuado que me permita mejorar mi calidad de vida. Pero si no garantizo y protejo mis derechos, si soy una persona que está sufriendo violencia y no soy protegida y no me tratan con dignidad y hay un estigma por el hecho de ser violentada, pues ahí ya no estaríamos cumpliendo con la parte ética. El psicólogo debe ser ético e imparcial, no debe juzgar el por qué el evaluado responde lo que responden dichos documentos. Así que es necesario e importante garantizar la fiabilidad, la validez y la estandarización de estas pruebas. Hablemos ahora de cuál debe ser la ética y el rigor científico de una medición psicológica. Vamos a ver cada uno de estos aspectos y cómo se tienen que llevar a cabo. La ética y el rigor científico en la medición psicológica son fundamentales justamente para garantizar esta validez, pero también la fiabilidad de las investigaciones en el campo de la psicometría. Y es un
son términos que vamos a estar todo el tiempo repasando, todo el tiempo me van a escuchar diciéndoles validez, fiabilidad, porque realmente son aspectos fundamentales. Y bueno, pues durante toda esta sesión, en esta sesión número 1, les voy a compartir muchos datos estadísticos, porque estos datos estadísticos nos ayudan a entender de una manera mucho más práctica y clara el impacto que tienen ciertas decisiones o el impacto que tienen ciertas acciones. Entonces, además, según datos del Colegio de Psicólogos en España, un 65% de los casos de mala praxis, es decir, mal uso de las evaluaciones psicológicas, están relacionadas con la falta de ética en la medición, ¿no? La alteración de información, el no brindar este consentimiento informado a los pacientes o a los evaluados. Y por otro lado, el rigor científico tiene que ver con la importancia de ser riguroso científicamente en la medición psicológica, ya que se destaca en una investigación reciente donde se evidenció que un 70% de los resultados psicológicos que no siguen estándares rigurosos de medición presentan resultados cuestionables o incluso sesgados, es decir, no se estandarizan las condiciones, no se garantiza el consentimiento informado. Entonces, es importante entender esta estadística y ver la importancia, la relevancia que tiene garantizar que los estudios psicológicos sigan estos estándares, que realmente se adapten y que se cumplan con las condiciones para poderse aplicar. Estos datos de esta encuesta subrayan la necesidad de poder cumplir criterios específicos de validez, de confiabilidad en la medición psicológica para garantizar la replicabilidad de los resultados. Es decir, que sin importar en qué momento lo apliquemos, quién lo aplique, qué psicólogo, siempre se cumplan las condiciones y siempre el resultado sea el que se espera y la validez de las conclusiones obtenidas, ¿no? Que realmente sea un informe que sea convincente y real. La ética y el rigor científico son fundamentales para la credibilidad y el avance de la psicología como disciplina científica, porque si algo debe tener el psicólogo es credibilidad, garantizar que el reporte que él está haciendo, que los resultados que está compartiendo sean verídicos. ¿Y cuáles son esos principios éticos que van a ser clave en la evaluación psicométrica? Los vamos a ver a detalle cuáles son estos. Los principios éticos en la evaluación psicométrica, pues nos van a ayudar realmente para garantizar la validez, la fiabilidad y la equidad de los instrumentos utilizados en el campo de la psicología. Uno de los principios que son clave en la evaluación psicométrica es el de la confidencialidad, es decir, implica proteger la privacidad de los datos recopilados durante la evaluación. En todo momento debemos garantizar la confidencialidad de la información, la confidencialidad de la evaluación. No se tienen que compartir estos datos con otras personas. Y es que según un estudio realizado por Kutcher y Hey Spehel en 2016, el 92% de los psicólogos consideran la confidencialidad como esencial en sus prácticas, lo que resalta la importancia de este principio en la evaluación psicométrica. O sea, realmente es necesaria en todo momento como principio ético garantizar la confidencialidad de la información. Que esté cualificado y capacitado para administrar e interpretar pruebas psicométricas de manera adecuada. Como lo hemos hablado durante la asignatura, no se trata solamente de ser psicólogo y listo o ser administrador contador. Tenemos que garantizar que estamos calificados y capacitados, es decir, hemos tomado capacitación con respecto a la administración y la interpretación de dichas pruebas psicométricas, ¿no? Entonces, este aspecto es fundamental establecerlo y garantizarlo. Un estudio realizado por Smith and Smith en 2018
encontró que el 78% de los psicólogos consideran que la competencia profesional, es decir, el contar con la capacitación y estar calificados, es un factor determinante en la fiabilidad de las evaluaciones psicométricas, porque si tenemos a un psicólogo que es consciente de la importancia de los principios éticos, si contamos con un psicólogo que se ha actualizado, que se ha capacitado, pues entonces vamos a tener pruebas psicométricas que son fiables. Estos datos respaldan la importancia de mantener altos estándares éticos en la evaluación psicométrica para garantizar la integridad de los resultados y sobre todo la protección de los participantes. Y bueno, pues estos principios éticos básicamente se trata de ese proceso de recolección, análisis y la interpretación de datos que van a ser relevantes sobre el funcionamiento psicológico de una persona, puede ser un grupo o una organización, con el fin de emitir un juicio libre de valor, una recomendación o una predicción sobre una situación actual, pero recordemos que también los instrumentos psicológicos nos permiten hacer una predicción futura, ¿no? Es decir, si se continúa consumiendo alcohol de esa manera, puede caer en, o por qué las personas tienden a cometer un delito. Bueno, pues el estar constantemente bajo un entorno hostil, bajo situaciones o condiciones de vida bastante complejas, ¿no? Entonces, al final, este proceso es recolectar, analizar e interpretar datos relevantes y esta es una de las actividades más frecuentes de la psicología que va a servir para el diseño, la implementación y la evaluación de las intervenciones psicológicas, así como para la toma de decisiones en diversos ámbitos como es la educación, la salud, el trabajo, la justicia y el deporte, ¿no? Entonces, debemos garantizar que este proceso en todo momento se realiza de una manera que sea completamente adecuada. La evaluación psicológica implica una serie de principios éticos que deben ser respetados por los psicólogos que la realizan, con el fin de garantizar la calidad, la validez, la fiabilidad y la utilidad de los resultados, porque los resultados deben ser útiles para un proceso, para una actividad, para una situación específica, así como el respeto de los derechos y el bienestar de las personas evaluadas. Entonces, tal vez van a soñar con la palabra validez y fiabilidad, pero esa es la sensibilización o ese es el aprendizaje que hoy quiero dejarles, ¿no? El respeto por los derechos y el bienestar de las personas evaluadas. ¿Qué pasa con la competencia y con el uso apropiado de las evaluaciones? Vamos a hablar de este aspecto. Los profesionales de la psicología, los psicólogos, pueden realizar evaluaciones, pero también intervenciones para las que estén capacitados, pero también autorizados. Es decir, yo soy psicólogo organizacional. Yo no estoy autorizada para aplicar una evaluación clínica ni una intervención forense, ni una intervención educativa, porque no estoy capacitada para ello. Sí, para aplicar instrumentos psicométricos laborales, y lo voy a hacer, pero no instrumentos que no esté yo capacitada o autorizada, o un administrador, un contador, una persona que estudió gestión empresarial, porque pasa mucho actualmente que hay otros profesionales que quieren entrar en este rubro, sin embargo, pues no están capacitados para ello. Entonces, es importante que los profesionales de la psicología se mantengan actualizados sobre los avances científicos y profesionales de su campo. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con estas personas con el tema de identidad de género? La parte de cómo es que se desenvuelven en el ámbito laboral. Ha habido muchos cambios y es nuestra responsabilidad mantenernos en todo momento capacitados y actualizados sobre estos avances. Por ello, es que solo se tienen que utilizar técnicas e instrumentos que sean adecuados, válidos, fiables y pertinentes para los fines y características de la evaluación y que hayan sido estandarizados y validados
para la población a la que se aplican. Y aquí quiero hacer énfasis total. Para la población en que se aplican son estandarizados y validados. Si yo voy a aplicar estos instrumentos con personas de la tercera edad, solo puedo evaluar a personas de la tercera edad. No puedo evaluar a otro tipo de población porque no es bajo la cual se estandarizó y se validó ese instrumento. Entonces, en ese sentido, tenemos que garantizar que estos instrumentos se utilicen de manera apropiada. Vamos a hablar también acerca de cómo debe ser la interpretación de los resultados de la evaluación. Los psicólogos son quienes deben interpretar los resultados de la evaluación con estricto rigor, con objetividad, con prudencia y con un sentido crítico, teniendo en cuenta los distintos factores que pueden afectar a esa precisión, a esa validez y a la generalización, ¿no? Como es el contexto, el método, el instrumento, el error, el sesgo y también la diversidad de nuestra población. En psicometría 1 hablábamos acerca del sesgo, del error, de los métodos y lo importante que es estandarizar las condiciones para la evaluación. Así, los psicólogos están obligados a respetar la confidencialidad de los datos y los resultados, y solo los pueden revelar con el consentimiento de los evaluados o por obligación legal. ¿Qué pasa cuando asistimos a terapia psicológica? Es importante que el psicólogo que nos atiende nos haga firmar un consentimiento, donde en ese consentimiento aceptamos, pero también autorizamos que sea revelada la información sensible ante una obligación legal. Imaginemos que estamos trabajando con una persona con depresión y esa persona con depresión o con ansiedad puede tener pensamientos suicidas. Entonces va a la primera sesión, no firma un consentimiento informado, es más, ni siquiera se los decimos porque se nos olvidó que en la carrera vimos acerca del código ético del psicólogo y toda esta importancia se nos olvidó. Y entonces no firma un consentimiento, tenemos esta primera sesión y en esta primera sesión él nos expresa tanto de manera subjetiva como de manera tangible o de manera explícita, nos dice esta sensación o estos pensamientos suicidas que tiene. Y la persona saliendo de la sesión decide lanzarse a los autos y muere, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa ante esa situación? Pues la última persona o el último lugar donde estuvo fue con el psicólogo. Se podría sugerir incluso que fue un homicidio, ¿no? Es decir, el psicólogo o la psicóloga podría ser culpable y entonces para evitar eso y para que si una culpa, para evitar ser culpado en caso de no tener culpa de ese suceso, pues tendría que evidenciar un documento, un consentimiento donde dice, bueno, en caso de que su vida corra peligro, pues yo voy a avisar, ¿no? O en caso de una situación externa, pues el psicólogo no es responsable. Entonces, si yo ya vi en la primera sesión que esta persona tiene estos pensamientos suicidas, lo primero que yo tendría que hacer es informar ya sea al grupo al que yo pertenezco o a un familiar cercano de acaba de revelarme esta información, me acaba de revelar que tiene pensamientos suicidas, entonces quiero hacérselo saber por si llega a suceder algo. No solo es para protegerme a mí como psicólogo, sí es para protegerme, pero no solo a mí, también voy a proteger a mi paciente porque al final puedo apoyar a evitar que lo realice, ¿no? O sea, no puedo decidir sobre él, pero sí puedo buscar la manera de evitar que suceda. O otro ejemplo, en el ámbito laboral, porque también me ha pasado, ¿no? En un instrumento sale un resultado donde mi colaborador está sufriendo violencia o hostigamiento sexual, acoso u hostigamiento sexual en la organización. Imaginamos que en ese instrumento nos dice, oye, estoy sufriendo acoso sexual por parte de mi compañero u hostigamiento por parte de mi jefe, o estoy sufriendo malos tratos o estoy sufriendo discriminación. Y en el instrumento que nos comparte, ahí aparece.
Teóricamente deberíamos respetar esta confidencialidad de los datos y no compartir esos resultados, pero la vida y la integridad y el bienestar de nuestro colaborador está en juego. Entonces yo tengo que hacer saber al director, a una institución, que mi colaborador está sufriendo violencia para que otro tipo de instancias entren y se hagan cargo del caso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque sucede dentro de las organizaciones, dentro del ámbito clínico, dentro del ámbito educativo, por ejemplo. Yo aplico un instrumento y veo que está sufriendo bullying mi estudiante, o veo que tiene un retraso en el aprendizaje, o que parece que tiene un déficit de atención, que tiene autismo, que tiene ciertas situaciones. Yo no me puedo guardar y quedar esa información. ¿Por qué? Porque su integridad y su bienestar se están viendo vulnerados. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con esa información? Compartirla, pero de una manera objetiva. No se la voy a publicar a todos. Se la tengo que compartir a las personas específicas, a alguien para un proceso legal, a un directivo, a una autoridad, a una institución pública o privada que beneficie o apoye a ciertos casos. Entonces, con esto quiero hacerles saber la importancia que tiene sí respetar la confidencialidad, pero también saber en qué momento se puede revelar bajo el consentimiento de los evaluados la información. Y bueno, con respecto a la evaluación, al diagnóstico y a la intervención profesional, son los psicólogos quienes deben realizar evaluaciones, diagnósticos o intervenciones dentro de una relación profesional claramente definida, basada en la confianza, en el respeto, pero también en la colaboración. Por ello, deben informar a las personas que son evaluadas sobre los objetivos, los procedimientos, cuáles van a ser los beneficios, cuáles son los límites y los resultados que van a obtener de dicha evaluación, para entonces poder obtener su consentimiento informado antes de iniciar este proceso de evaluación, diagnóstico o intervención. Debemos contar con el consentimiento de la persona evaluada. Oye, ¿quieres que te aplique este instrumento para evaluar desgaste ocupacional? Sí, no. Oye, ¿quieres que te aplique este instrumento para saber el nivel de ansiedad, el nivel de depresión? Sí o no. El nivel de alcoholismo, etcétera. Ahí es donde lo tenemos que aplicar. Entonces, es importante contar con un consentimiento informado. Y bueno, pues vamos a justamente hablar de cuál es el rol del consentimiento informado en la evaluación psicométrica. El consentimiento informado es un componente sumamente esencial en la evaluación psicométrica, ya que lo que hace es garantizar que los participantes en estudios o también en pruebas psicológicas comprendan cuáles son los objetivos, los procedimientos, pero también los posibles riesgos asociados a su participación. Un estudio que realizó Marín, Pacheco y Cortés en 2019 reveló que el 78% de los participantes en evaluaciones psicométricas consideraron importante el hecho de haber recibido una explicación detallada de la metodología utilizada, pero también de cuáles son los beneficios de su participación. Además de esto, el 65% afirmó que el consentimiento informado les ayudó a sentirse más cómodos y seguros durante el proceso de evaluación, porque al final nos da esta certidumbre. De repente hay mucho misticismo y hay mucho estigma, muchos paradigmas respecto a la terapia psicológica. Y si además le sumamos que el psicólogo no comparte la información, pues se crea este sesgo. Entonces, si nosotros desde el principio somos transparentes con nuestros evaluados, les hacemos saber la importancia que tiene la aplicación que vamos a hacer, ellos no tendrían por qué temer a los resultados que se vayan a obtener. Y bueno, pues según un informe de la APA, es decir, la Asociación Americana de Psicología por sus siglas en inglés, el uso del consentimiento informado en evaluaciones psicométricas contribuye a esta parte de garantizar la ética y la integridad de la investigación psicológica, lo que a su vez fortalece algo que ya hemos hablado mucho hoy,
la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Estudios han demostrado que la falta de un consentimiento informado puede llevar a una percepción negativa por parte de los participantes y puede provocar un sesgo en los datos recopilados, ¿no? Porque ante la incertidumbre y el miedo de no saber por qué les están preguntando lo que les están preguntando, ellos responden de manera errónea, ¿no? Es un, ay no, no vaya a correrme si yo respondo esto, no me vaya a ir mal si yo digo esto, no, mejor miento, mejor digo que todo está bien. Y entonces de nada sirve que evaluemos de una manera psicométrica. Entonces, el uso adecuado de un consentimiento informado va a ser fundamental para asegurar la transparencia, el respeto hacia los individuos que participan en estas evaluaciones psicométricas. El respeto a los participantes es primordial. Tenemos que tenerlo como primer punto en todo momento, respetar a los participantes. ¿Cómo podemos garantizar la confidencialidad en la medición psicológica? La confidencialidad va a ser, como lo hemos visto, un aspecto fundamental cuando hacemos la medición psicológica, ya que garantiza la privacidad y el respeto de la información personal de los individuos. Y bueno, según la APA, el 85% de los participantes que han estado en evaluaciones psicológicas consideran que la confidencialidad es un factor determinante en su disposición para participar en estos procesos. Si ellos saben que se va a garantizar la confidencialidad y la privacidad por la información, ellos participan de una manera más dispuesta, son honestos, dicen los aspectos de una manera objetiva. Entonces, en todo momento debemos garantizar la confidencialidad y la privacidad de los datos recopilados. Esto resalta la importancia de las medidas que se implementen por los profesionales de la psicología para proteger la información sensible de sus pacientes. ¿Qué medidas pueden implementar? Resguardar, archivar, mantener de una manera confidencial y no pública los resultados, resguardar de una manera lo más privada posible la información. Y me pasa, por ejemplo, a mí en recursos humanos. Yo tengo bajo resguardo los expedientes de cada colaborador, porque esos expedientes contienen su domicilio, su acta de nacimiento, su INE, toda su información confidencial. Y podríamos pensar, pues es mi CURP, pues es mi INE. No, pero también hay información respecto a sus sueldos, a su familia, a su estado de salud. Entonces, no podemos hacer menos estos datos. Debemos garantizar el cuidado de la información sensible. Yo los expedientes los tengo en un cajón bajo llave y no permito que nadie sepa dónde están. Los reviso y cuando llego a consultar estos expedientes, inmediatamente termino de utilizarlos, los vuelvo a resguardar, porque aunque no son instrumentos de medición, no son instrumentos psicométricos, es información personal de los colaboradores y debo garantizar proteger la información sensible de esas personas, ¿no? Entonces no puede estar divulgando esa información. O yo tal vez puedo decir, pues yo no lo divulgué. Pues sí, pero dejé a la vista de otras personas la información y otros, los terceros, hicieron mal uso de esa información. Y bueno, siguiendo con este estudio realizado por la Asociación Española de la Psicología Aplicada, ellos revelaron que el 92% de los psicólogos consideran que la confiabilidad es uno de los principios éticos y profesionales más importantes de su práctica clínica. Este dato evidencia cómo es que los profesionales de la psicología reconocen la importancia de mantener la confidencialidad como un pilar fundamental en la relación terapéutica, ¿no? Y hablamos ahorita del ámbito clínico, pero también hablamos del ámbito educativo, del ámbito social, del ámbito laboral, del ámbito forense, por ejemplo, o médico, que también es un ámbito sumamente importante. Además de que diversos casos de vulneración de la confidencialidad en evaluaciones psicológicas han generado un mayor énfasis en la implementación de políticas de protección de datos y en la formación continua de los psicólogos en materia de confidencialidad.
debemos capacitarnos en esta materia para entender el impacto que genera una vulneración de la confidencialidad. Garantizar la confidencialidad en la medición psicológica es imprescindible, es necesaria para mantener la integridad de todo el proceso y mantener sobre todo el bienestar de las personas evaluadas, porque como yo les he comentado, es sumamente importante garantizar la confidencialidad y el bienestar de los participantes. Y pues tomemos el tema o hablemos de cuáles son esos posibles sesgos, esos posibles errores en la evaluación psicométrica que ustedes deben evitar a toda costa y garantizar que sea una evaluación lo más clara y transparente y justa y ética posible. La evaluación psicométrica, pues, es una herramienta fundamental en el campo de la psicología y de la educación, también en el ámbito laboral, forense, médico, que permite medir de una manera objetiva y confiable diversas características cognitivas, pero también emocionales de las personas. Es importante abordar los posibles sesgos que puedan afectar la validez de los resultados obtenidos. Y es que según un estudio realizado por Smith en 2019, se encontró que el sesgo de género es una preocupación significativa en la evaluación psicométrica, ya que algunas pruebas pueden estar diseñadas de manera que favorezcan a un género sobre el otro. Imagínense qué relevante y qué desafortunada es esta situación. Imaginen cómo un instrumento psicológico puede favorecer más a un hombre que a una mujer o viceversa, a una mujer en lugar que un hombre. Y esto actualmente sigue pasando. Esta perspectiva de género se está apenas dando. Evaluar con perspectiva de género. Mantener esta equidad en géneros, la paridad del género. Son términos que cada vez estamos escuchando más y que tenemos que hacer uso y sensibilizarnos respecto a la importancia que tiene. Entonces, este sesgo de género pues puede resultar en mediciones que sean inexactas y también muy sesgadas de las habilidades de las personas, porque si está mucho más a favorecer a un hombre, pues entonces le voy a quitar oportunidades a la mujer laborales, educativas, sociales, clínicas, a causa de un sesgo en una evaluación. Y ahí estaríamos cayendo en un error sumamente grave y que puede lastimar, nuevamente hablando del bienestar de las personas. Un análisis realizado por Jones y Gómez en 2020 evidenció la presencia de sesgos culturales en las evaluaciones psicométricas, especialmente en pruebas estandarizadas que no tienen en cuenta la diversidad cultural de los individuos evaluados. Hay muchas veces que por eso nos piden que utilicemos pruebas que estén estandarizadas para mexicanos o para latinos, porque no es lo mismo evaluar bajo un sesgo cultural que tiene que ver con personas que viven en Europa, en Asia, en África y en América Latina. Somos culturas completamente distintas. Una persona judía, libanés, una persona del Medio Oriente no piensa de la misma manera que un mexicano, un colombiano, ¿no? O sea, realmente hay mucha diversidad cultural y este sesgo es importante garantizar e incluso investigar que la prueba que estamos aplicando está estandarizada a la población a la que nosotros vamos a aplicar. Este sesgo que hace puede llevar a interpretaciones incorrectas de los resultados, afectando la validez de la evaluación. Es fundamental que los profesionales que utilizan pruebas psicométricas realmente estén alerta a estos posibles sesgos y que adapten los instrumentos de evaluación de manera de que sean equitativos para todos los individuos, garantizando así lo que ya sabíamos, validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. Y con esto también quiero hablar acerca de cuál es la responsabilidad profesional en el uso de pruebas psicométricas. Yo como psicólogo, ¿cuál es mi responsabilidad profesional? ¿Tengo? ¿A qué se refiere?
la responsabilidad profesional en el uso de las pruebas psicométricas es un tema que es crucial en el campo de la psicología, pero también en recursos humanos. Según un estudio realizado por International Test Commission, se encontró que un 40% de los profesionales que utilizan pruebas psicométricas no cuentan con la formación adecuada para interpretar los resultados de manera precisa y ética. Y ahí es donde nuevamente voy al tema, y no es un ataque, pero de verdad no podemos tener en recursos humanos contadores, administradores, abogados, empresas, personas que estudiaron gestión empresarial, ingenieros industriales, y no minimizo su labor. Claro que tienen una formación académica excelente y relativamente afín a la psicología o a recursos humanos, pero no son psicólogos. Solamente un psicólogo debe aplicar e interpretar pruebas psicométricas. Oye, pero ¿qué hago si mi jefe es un contador? Bueno, pues que él se dedique a temas de contabilidad, impuestos, toda la parte legal quizá, ¿no? Y yo como psicólogo, o tendrían que contratar a un psicólogo para que garantice la aplicación e interpretación adecuada de las pruebas psicométricas. ¿Por qué? Porque si no se hace esto, si no se cuida la responsabilidad profesional, va a poner en riesgo nuevamente la validez y la confiabilidad de las pruebas utilizadas, lo que puede tener consecuencias negativas en la toma de decisiones laborales. ¿Qué tal que yo no contrato a una persona porque supuestamente salen mal sus resultados psicométricos o salen altos en un trastorno? Y yo decido no contratar a la persona por esa situación. Y no es verdad, porque soy ingeniero, porque soy abogado, porque soy solamente administrador y no conozco de estas pruebas. Entonces, al final, aquí tenemos que ver la importancia que tiene que solamente un psicólogo capacitado y autorizado sea quien aplique, interprete y entregue los resultados de una evaluación psicométrica. El uso inadecuado de pruebas psicométricas lo que puede hacer es generar discriminación, pero también sesgos injustos en un proceso de selección de personal. En Estados Unidos se estima que aproximadamente el 20% de las empresas utilizan pruebas psicométricas en sus procesos de contratación, lo que resalta la importancia de garantizar que los profesionales que las utilizan estén debidamente capacitados para su correcta aplicación. Muchas veces ponemos en recursos humanos al becario a aplicar las pruebas psicométricas. Oye, no podemos hacer eso. Esa persona no está capacitada, no conoce realmente y aún así no tiene título y cédula. Es un becario, es un practicante. Tendríamos que capacitarle y tener la facultad de poder hacerlo. Es fundamental que se promueva la capacitación continua y el cumplimiento de estándares éticos en el uso de las pruebas para asegurar realmente la equidad y la validez en la toma de decisiones laborales. Entonces, es fundamental que la persona que interpreta y aplica estos instrumentos sea la capacitada. Vamos a hablar de cuáles son las consideraciones sobre la privacidad de datos del evaluado, ¿no? ¿Qué pasa con la privacidad de sus datos? Pues bueno, el manejo correcto de la privacidad de los datos de un evaluado se ha convertido en prioridad tanto para las empresas como para los candidatos. A menudo los evaluados no son conscientes de que sus datos pueden ser recopilados, analizados e incluso vendidos. Recientemente pasó que Ticketmaster tuvo un hackeo importante a su nube y todos los datos sensibles y personales y toda la información confidencial de sus usuarios de Ticketmaster, que a nivel nacional deben ser millones y billones, esa base de datos fue robada por un hacker y empezó a hacer mal uso de la información confidencial. Algo que también sucedió fue con el SAT.
también le fue robada la base de datos general. Imagínense qué impactante y en empresas sumamente grandes, ¿no? Imagínense qué puede pasar en una empresa más pequeña. Al final están susceptibles a ese robo y a que sus datos puedan ser vendidos y debemos garantizar la privacidad de los datos. La transparencia en el proceso se va a volver esencial para generar confianza, especialmente cuando se utilizan herramientas tecnológicas que son avanzadas para evaluaciones y garantizar una gestión responsable de la información. Eso es importante, garantizar una gestión responsable, que la persona que se hace cargo de la información lo haga de una manera sumamente responsable. Y bueno, pues la privacidad de datos es un tema que no se puede ignorar en el ámbito laboral. Según un estudio reciente, el 72% de los trabajadores se siente incómodo cuando está compartiendo su información personal en evaluaciones sin la comprensión clara de cómo se manejarán estos datos, ¿no? O sea, les piden información, pero temen por cómo van a ser manejados estos datos. Por eso, es fundamental que las plataformas de evaluación, si es que lo hacemos a través de una plataforma, de una manera virtual, no solo cumplan con las normativas de protección de datos, sino que también informen a los usuarios sobre el destino de la información que están compartiendo. Esto no solo resguarda los derechos del evaluado, sino que también beneficia a las organizaciones para poder crear un ambiente de confianza que pueda favorecer a una mayor participación y sobre todo, y lo más importante, sinceridad de las evaluaciones, porque de nada va a servir que tengamos una evaluación que no esté contestada de manera sincera, porque entonces los datos no van a ser reales. Depende de nosotros garantizar que ellos participen y además sean sinceros en esas evaluaciones. ¿Cómo debemos hacer el manejo de la información sensible y cómo debemos hacer la protección legal? Bueno, pues para garantizar que la información sensible se maneje de manera correcta, es vital contar con herramientas que respeten la privacidad del usuario, pero sobre todo que le den confianza. Utilizar plataformas en la nube puede ser una opción que permita aplicar pruebas psicométricas y técnicas de forma segura, resguardando la integridad de los datos. Al día de hoy eso ya puede ser. Con la tecnología, la inteligencia artificial y toda esta parte importante de la tecnología ya podemos hacer eso. Existen softwares que no solo ayudan a seleccionar candidatos idóneos para un puesto de trabajo, sino que también aseguran que la información personal de ese candidato esté protegida bajo estrictos estándares legales, ¿no? Porque hay una consecuencia legal si nosotros divulgamos datos personales de nuestros participantes. ¿Qué implicaciones éticas existen con el uso indebido de los resultados psicométricos? ¿Qué pasa con eso? Pues en un mundo donde las evaluaciones psicológicas se vuelven cada día más importantes para seleccionar a nuestros candidatos, las implicaciones éticas de un uso indebido se han vuelto cruciales. Más del 40% de los empleadores admiten que contrataron a alguien basándose solamente en los resultados, lo que resalta la importancia de que estas herramientas se apliquen correctamente y sobre todo con responsabilidad. Porque si yo estoy basando mis resultados, más bien, si estoy basando mi decisión de contratar a alguien con base en los resultados de las pruebas psicométricas, pues tengo que aplicarlas de manera adecuada para no contratar a cualquiera solo porque aplique mal un instrumento. El uso indebido de resultados psicométricos puede llevar a la discriminación, al malentendido de las capacidades de los empleados, porque podríamos decir que no sabe de algún tópico o de algún tema cuando en realidad sí sabe, y en última instancia puede crear un ambiente laboral tóxico o dañino para los colaboradores. Hay que asegurarnos de que las evaluaciones sean claras, sean precisas, pero además apropiadas para cada puesto esencial. ¿Qué podemos hacer para garantizar esas implicaciones éticas? Pues debemos contar idealmente con un software especializado.
Este sistema en la nube va a permitir la aplicación de diversas pruebas psicométricas y técnicas, garantizando que los resultados sean precisos, pero también útiles para tomar decisiones, siempre teniendo en mente la ética y la justicia en el proceso de selección. En todo momento tenemos que garantizar la ética y justicia en un proceso de selección y utilizar un software pues nos ayuda a automatizar el proceso, pero además garantizar que sean precisos los datos obtenidos. Vamos a hablar un poco de cuáles deben ser entonces las buenas prácticas para poder asegurar la ética en una evaluación psicométrica. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Pues sabían que al día de hoy un 30% de las evaluaciones psicométricas pueden verse afectadas por sesgos y prácticas poco éticas. Este 30% de evaluaciones se tienen que descartar, no son correctas y la verdad es que sí considero que sí un puntaje alto, porque al final si nosotros no garantizamos la confiabilidad y la validez, esto no solo compromete la validez de los resultados, sino que puede afectar la confianza entre los candidatos y la organización. Es esencial implementar buenas prácticas, como es la estandarización de las pruebas, pero también la formación continua en ética para quienes evalúan, para asegurar que realicen una evaluación que sea justa, pero también sumamente objetiva. Además, en esta era digital, la tecnología ya puede ser un gran aliado. Como yo les decía, ya existen plataformas que ofrecen un modelo que es moderno, pero también sumamente ético para aplicar pruebas psicométricas o psicotécnicas en una nube, facilitando el cumplimiento de estándares que son éticos y que son legales. Al utilizar herramientas que garantizan la confiabilidad y la transparencia, no solo se protegen a los candidatos, sino que también se fortalece la reputación de la organización, porque entonces la organización da una imagen como de una empresa que está cuidando no solo a sus colaboradores, sino a los candidatos también para ingresar a la empresa, porque en algún momento se van a convertir en colaboradores. Y qué desafortunado sería que desde el primer momento se lleven una mala impresión de la organización por temas éticos. Adicionalmente, estos sistemas van a permitir ya el análisis de los resultados más profundos y de una manera más equitativa, llevando a la evaluación a un nuevo nivel de integridad. ¿Por qué? Porque un software no tiene juicio, no tiene prejuicios, paradigmas, sino más bien aporta datos de una manera ya sistematizada. Entonces, el proceso de evaluación también se convierte en un proceso mucho más rápido. Y pues vamos a cerrar hablando de cuál debe ser la ética profesional del psicólogo de acuerdo al decálogo de valores que existe. Punto número 1, cumplir con el principio de beneficencia. Es decir, el trabajo de cualquier psicólogo, independientemente de su área de especialización, debe centrarse en encontrar el máximo bienestar para su paciente o para su evaluado. Se tiene la obligación de buscar el mayor beneficio para la salud mental, apoyando en la medida de lo posible. Valor número 2, el paciente, el centro de esta profesión. El psicólogo trata con personas que al final de alguna u otra manera buscan ayuda, por lo que deben sentirse atendidos, comprometidos y sin ser juzgados. El decálogo de los valores éticos establece que no se deben subestimar o rebajar el sufrimiento del paciente y todo lo que es importante para él o ella se tiene que tomar en consideración. De ser así, la relación especialista-paciencia, pa- especialista-paciente o evaluador-evaluado y la adherencia a tratamientos o terapias se verán afectadas negativamente si subestimamos el sufrimiento del paciente. No juzgar al paciente. En cada consulta, los pacientes confían en un psicólogo cualquier miedo, inquietud o experiencia que deben ser respetadas, aunque difieran del pensamiento propio. En caso de no ser capaz de encontrar una manera para ayudar al bienestar del paciente, el profesional o el psicólogo lo puede derivar con otro psicólogo u otro profesional.
Punto siguiente, respetar la confidencialidad del paciente. Toda información facilitada por el usuario debe ser totalmente confidencial, salvo por decreto judicial o en caso de peligro grave para la integridad propia y ajena, ¿no? Que era algo que comentábamos hace un rato. En muchas ocasiones, el usuario no comparte dicha información con nadie más, salvo con el psicólogo, ya que quiere su ayuda y por eso le comparte datos muy específicos y sensibles. Respetar la autonomía del paciente. El código ético del psicólogo establece que no debe forzarse a un paciente a ciertas actuaciones, técnicas o intervenciones en las que no esté de acuerdo. Se le puede ayudar a tomar una decisión u otra, pero la decisión final siempre la tendrá el usuario. Punto número 6. Reconocer los límites como profesional. Aunque se cuente con experiencia y formación sólida como profesional de la psicología, es necesario ser honesto y reconocer hasta dónde se puede llegar, según el caso de cada cliente, cada paciente o cada evaluado. Si la situación sobrepasa los conocimientos de uno mismo, es necesario derivar al paciente a otro profesional que esté especializado, ¿no? Por ejemplo, la tanatología, que es algo que está surgiendo actualmente. Trabajar con absoluta objetividad. Los gustos, creencias y valores del psicólogo no deben influir en ningún momento en su trabajo. Su profesión se debe desarrollar siempre desde un punto de vista que sea objetivo, poniéndose en lugar del paciente para comprender y poder ayudarle. El bienestar del paciente es una obligación. El principio ético más importante de un psicólogo es ofrecer el mayor bienestar al paciente, quien acude a la consulta en busca de ayuda. Así pues, un buen psicólogo no ejerce esta profesión por motivos económicos, por forzar su ego o por resolver sus carencias personales, porque muchas veces pasa, ¿no? Que se ven influenciados por esas situaciones. Formación y actualización constante. La psicología es un ámbito que está en constante evolución. Y si bien es cierto que requiere de unos conocimientos como bases sólidos, los psicólogos también pueden estar al corriente de avances, estudios y nuevas técnicas que surjan. De esta manera, se podrá ofrecer un servicio de mayor calidad a los pacientes, pudiendo emplear técnicas que son más eficaces y más personalizadas. Y por último, respeto a la profesión. Finalmente, el trabajo de un psicólogo no tiene más bien muchas repercusiones en las vidas de sus pacientes, en las vidas de los evaluados. Este sector profesional debe trabajar duro para ayudar a los demás, haciendo que puedan mejorar en diferentes aspectos de su vida. Y pues ya para concluir esta sesión el día de hoy, abordar las consideraciones éticas en la evaluación psicométrica es fundamental para garantizar la integridad, la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Los profesionales en psicología deben ser conscientes de la importancia de respetar los derechos de los individuos, así como mantener la confidencialidad de la información recopilada. Además, es crucial seguir los lineamientos éticos establecidos por las organizaciones pertinentes, como el Código de Ética de la American Psychological Association, para asegurar que la evaluación psicométrica se realice de manera ética, pero también de manera responsable. El uso de pruebas psicométricas en diversos contextos como el ámbito laboral y educativo plantea importantes desafíos éticos con la privacidad y el consentimiento informado. La recolección y el análisis de los datos psicológicos nos pueden proporcionar información valiosa. Sin embargo, también implican la responsabilidad de proteger la intimidad de los evaluados y garantizar que su información personal sea utilizada solamente de manera justa y segura. Es fundamental que al día de hoy las organizaciones y profesionales que administren estas pruebas establezcan protocolos claros que prioricen el respeto de la privacidad y aseguren que los participantes comprendan plenamente el propósito y el uso de sus datos. Además,
Es el consentimiento informado el que debe ser un pilar esencial en la aplicación de pruebas psicométricas, asegurando que los individuos tomen decisiones autónomas pero fundamentadas respecto a su participación. Esto no solo implica informar adecuadamente a los evaluados sobre el proceso, sino también proporcionarles la posibilidad de adoptar por no participar sin penalización alguna. Al promover una cultura ética y de transparencia en el uso de pruebas psicométricas, se fomenta la confianza, se potencia el valor de la evaluación psicológica, facilitando un proceso y un entorno más equitativo, respetuoso para todos los que son implicados. Y bueno, pues en última instancia, la ética en la evaluación psicométrica no solo protege a los individuos evaluados, sino que también contribuye a la credibilidad y a la fiabilidad de los resultados integrados u obtenidos. Al integrar consideraciones éticas en cada etapa del proceso de evaluación, los profesionales en psicología pueden asegurar que su trabajo sea ético, que sea válido y sobre todo que sea confiable. En un campo tan delicado como la evaluación psicométrica, la ética no solo es una preocupación secundaria, sino es una parte integral que garantiza la calidad y la integridad de la práctica psicológica. Pues por mi parte es todo. Gracias por su atención. Espero haberlos sensibilizado respecto a la validez y confiabilidad de las pruebas psicométricas, la importancia de la ética en el uso de las pruebas y garantizar el bienestar de los participantes en todo momento. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos también en la sesión del sábado en vivo para poder debatir un poco más acerca de estos temas. Que tengan un excelente mañana, tarde o noche. Hasta luego.